Las puertas dobles de acero inoxidable se abrieron con un crujido sordo, permitiendo el paso de una camilla rodante. La sala de autopsias del servicio médico forense estaba envuelta en un silencio sepulcral, roto únicamente por el zumbido constante de los extractores de aire y el parpadeo eléctrico de los tubos fluorescentes. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada. El doctor Arispe, un médico legista con más de 2 décadas de experiencia, se ajustaba los guantes de látex con movimientos mecánicos. A su lado, el asistente Vargas preparaba el instrumental sobre una bandeja estéril. Bisturíes, pinzas, costótomos y frascos de recolección para muestras toxicológicas. El ambiente olía fuertemente a formaldehído y desinfectante, un aroma que intentaba enmascarar, sin éxito, la presencia de la muerte. Encienda la grabadora de voz, Vargas. Procederemos con el folio número 428. Sujeto masculino, no identificado oficialmente, aunque el reporte policial preliminar lo menciona bajo el alias de El Chavo. Edad estimada, entre 8 y 10 años. Causa de muerte preliminar, politraumatismo por atropellamiento en vía pública. Grabadora encendida, doctor. El reporte indica que fue encontrado en la intersección de la avenida principal, cerca de un mercado local. El conductor del vehículo se dio a la fuga. Los paramédicos que atendieron el llamado declararon la muerte en el lugar de los hechos. Ausencia total de signos vitales al momento de la llegada. Arispe asintió con pesadez. Destapó el cuerpo retirando la sábana blanca de algodón. Ante ellos yacía el cuerpo sin vida de un niño extremadamente delgado. Su piel estaba cubierta de suciedad, hollín y manchas de sangre seca. Llevaba puestos unos pantalones cortos que alguna vez fueron de color claro, sostenidos por unos tirantes improvisados que se clavaban en sus frágiles hombros. Su camiseta, rota y descolorida, estaba empapada en una mancha oscura a la altura del hemitórax izquierdo. Lo más desolador era su rostro, cubierto por una gorra a cuadros con visera y orejeras, ahora manchada de barro. Iniciamos el examen externo. El sujeto presenta un estado evidente de desnutrición calórico-proteica severa. Observen la prominencia de las estructuras óseas, particularmente las clavículas, el esternón y los arcos costales. El tejido adiposo subcutáneo es prácticamente inexistente. Vargas, anote que el índice de masa corporal está muy por debajo de los percentiles normales para su edad cronológica estimada. Anotado, doctor. La piel presenta una marcada palidez, compatible con anemia crónica, independiente del choque hipovolémico causado por el trauma reciente. El doctor comenzó a palpar las extremidades, buscando signos de fracturas previas o recientes. El rigor mortis, la rigidez cadavérica causada por la acumulación de ácido láctico en los músculos tras el cese del metabolismo celular, apenas comenzaba a instalarse en los músculos más pequeños de la mandíbula y el cuello. El rigor mortis se encuentra en su fase de instauración temprana. Las livideces cadavéricas, o livor mortis, son escasas, lo cual es congruente con la pérdida masiva de sangre. Las pocas livideces presentes en la región dorsal son modificables a la presión digital, indicando que el deceso ocurrió hace aproximadamente 3 a 4 horas. El cuerpo del niño contaba una historia de abandono absoluto. Las uñas de sus manos y pies estaban llenas de tierra, y la planta de sus pies desnudos mostraba una hiperkeratosis severa, un engrosamiento de la piel producto de caminar sin calzado sobre el asfalto abrasivo y la suciedad. Este niño no vivía, Vargas. Sobrevivía. Cada cicatriz antigua en sus rodillas, cada costra, es un registro de una infancia que transcurrió a la intemperie. Procedamos a retirar las prendas con extremo cuidado para preservar cualquier evidencia traza. Con la ayuda de tijeras de disección, Vargas cortó la tela de la ropa sucia sin alterar los bordes de los desgarros originales causados por el impacto del vehículo. Al dejar el tórax y el abdomen completamente expuestos, la magnitud del daño físico, tanto antiguo como reciente, se hizo innegablemente visible bajo la cruda luz quirúrgica. Registrando lesiones traumáticas recientes. Observamos múltiples escoriaciones dermoepidérmicas en el flanco derecho, compatibles con el patrón de arrastre por fricción contra el pavimento. Hay un extenso hematoma violáceo en la región torácica izquierda, abarcando desde la cuarta hasta la octava costilla. A la palpación, detecto crepitación ósea. Múltiples fracturas costales, muy probablemente con perforación pleural. Doctor, mire el cráneo. Hay una herida contuso cortante en la región parieto-occipital derecha.
Arispe giró suavemente la cabeza del niño. En la parte posterior del cráneo, la piel y el cuero cabelludo se habían separado por la fuerza del impacto contra una superficie contundente, presumiblemente el asfalto o el parachoques de metal. Correcto, Vargas. Herida de aproximadamente 7 centímetros de longitud, con bordes irregulares, equimóticos y desvitalizados. El cráneo presenta una fractura con hundimiento evidente. Este traumatismo craneoencefálico severo habría provocado un daño neurológico inmediato e irreversible, sumado al daño torácico. La cinemática del trauma nos habla de un impacto a alta velocidad. Pero más allá de las heridas mortales, lo que perturbó al médico forense fueron las marcas crónicas que adornaban la anatomía del pequeño. Marcas que no tenían nada que ver con un vehículo motorizado, sino con la crueldad sostenida del entorno urbano. Documente estas lesiones dermatológicas, Vargas. Presencia de micosis en los espacios interdigitales de los pies. Lesiones papulares escoriadas en extremidades, sugestivas de picaduras de ectoparásitos, probablemente pulgas o chinches, con sobreinfección bacteriana secundaria por rascado crónico. También notó una distensión abdominal inusual. El vientre del niño estaba abultado, desproporcionado en comparación con la extrema delgadez de su caja torácica y sus extremidades. Era un abdomen globoso, tenso a la percusión, resonando con un sonido timpánico y mate en distintas zonas. ¿Es asitis, doctor? ¿Acumulación de líquido por desnutrición severa, como en el síndrome de Kwashiorkor? Podría ser un edema por hipoproteinemia severa, sí. Cuando el cuerpo no recibe proteínas, pierde la presión oncótica en la sangre y el líquido se fuga a la cavidad peritoneal. Pero a la palpación profunda, hay algo más. Siento masas endurecidas, irregulares, que no corresponden a un simple edema o gas intestinal. El abdomen está pétreo en la región del epigastrio. El forense tomó una regla milimetrada y una cámara fotográfica. Tomó múltiples registros del vientre distendido antes de continuar. La anomalía en el estómago, oculta bajo la piel pálida, sembró una semilla de inquietud en el ambiente clínico. Prepárese para la apertura cadavérica. Hay un misterio anatómico dentro del tracto gastrointestinal de este paciente que requiere una inspección macroscópica detallada. Pase el bisturí de hoja gruesa, Vargas. El ruido ensordecedor del tráfico del mediodía inundaba la esquina de la avenida. El calor derretía el asfalto, creando ondas de distorsión visual en el aire. El chavo caminaba por la acera, arrastrando sus zapatos desgastados. Su estómago se retorcía sobre sí mismo, produciendo un dolor punzante y constante, un compañero fiel que no lo había abandonado en semanas. Tengo hambre, mucha hambre. Y no he encontrado ni un centavo tirado en el suelo. Se detuvo frente a un puesto callejero de tacos. El olor a carne asada, cebolla caramelizada y cilantro fresco era una tortura psicológica. Un grupo de obreros almorzaba ruidosamente. El chavo se quedó a 1 metro de distancia, observando con ojos grandes y brillantes cómo la grasa goteaba de los tacos. Órale, chamaco, hazte a un lado. No más me espantas a la clientela con esa facha. Sácate, vete a pedir limosna a otra esquina. Solo estoy mirando, señor. No estoy haciendo nada malo. ¿No le sobrará un taquito, de los que se le hayan quemado? Que te largues, te digo. No trabajo para regalar la comida. El vendedor amagó con lanzarle el trapo sucio con el que limpiaba la plancha. El niño retrocedió rápidamente por instinto, tropezando con sus propios pies. Se alejó caminando hacia un callejón trasero donde se acumulaban las bolsas de basura de los negocios locales. Era el territorio de los perros callejeros y de los olvidados. Las bolsas de basura negra estaban rotas. El chavo escarbó entre los desechos, separando plásticos y cartones húmedos en busca de alguna sobra comestible. Encontró la mitad de una manzana. Estaba oxidada, golpeada y cubierta de tierra, pero para un niño que llevaba 3 días sin ingerir alimento sólido, era un banquete. ¡Sas! Una manzana. A lo mejor si le quito lo negrito todavía sabe bien. Con sus dedos sucios, arrancó la parte podrida y mordió la fruta. Masticó mecánicamente, ignorando la textura arenosa. La desnutrición no solo destruía el cuerpo, alteraba la mente. Cuando el cerebro es privado de nutrientes esenciales durante periodos prolongados, la percepción de lo que es comestible comienza a difuminarse. El hambre extrema no conoce la dignidad humana. Reduce al individuo a un estado puramente biológico de supervivencia.
El chavo se tragó la manzana, pero el ardor en su estómago no disminuyó. Al contrario, se hizo más agudo. Sentado en el suelo mugriento, su mirada se perdió en el asfalto que lo rodeaba, donde el brillo de un objeto metálico enterrado en el lodo capturó su atención, una señal temprana de una compulsión destructiva. De vuelta en la morgue, bajo la luz estéril, el bisturí descendió. El doctor Arispe realizó la incisión en forma de I, una técnica estándar en patología forense. Comenzó cortando desde ambos hombros, pasando por las clavículas, para unir los cortes en el centro del esternón, y desde ahí continuó la línea recta hacia abajo, pasando por el ombligo, hasta la sínfisis púbica. Procedemos con la disección del plano subcutáneo muscular. Retracción de los colgajos cutáneos. Como sospechábamos, el tejido adiposo es milimétrico. El músculo pectoral mayor presenta un grado de atrofia severa, las fibras musculares están pálidas y delgadas. El sangrado residual es oscuro, doctor. Procedo a retirar el plastrón esternocostal. Adelante, Vargas. Utilice el costótomo con precisión. No queremos dañar la pleura más de lo que ya está por las fracturas. El chasquido seco del instrumental cortando los cartílagos costales resonó en la habitación. Vargas retiró el escudo óseo del tórax, revelando la cavidad torácica del niño. El panorama interno confirmaba la brutalidad del impacto vehicular. Evaluación de la cavidad torácica. Presencia de un hemotórax masivo en el lado izquierdo. Hay aproximadamente 400 mililitros de sangre libre y parcialmente coagulada en el espacio pleural. El pulmón izquierdo está colapsado y presenta múltiples laceraciones transversales. Las fracturas costales actuaron como cuchillos, perforando el parénquima pulmonar. Exactamente. Pasemos a la disección del saco pericárdico. El corazón muestra un tamaño normal en proporción, pero el miocardio luce flácido. No hay alteraciones congénitas evidentes, las válvulas son competentes. La causa de muerte en el tórax está clara: hemorragia interna masiva y neumotórax. Atención secundaria al traumatismo cerrado. Arispe extrajo los órganos torácicos en bloque, colocándolos en la mesa de disección para ser pesados y analizados posteriormente. Luego, su atención descendió hacia la cavidad abdominal. Al abrir el peritoneo, un olor inusualmente fétido, distinto al de la descomposición normal, invadió el aire. Era un olor metálico, rancio, mezclado con tierra y óxido. Doctor, el estómago está enormemente dilatado. Ocupa gran parte de la cavidad superior, desplazando al hígado y al diafragma hacia arriba. La serosa gástrica está tensa y presenta zonas de isquemia, áreas moradas donde el flujo sanguíneo se vio comprometido. Es una dilatación gástrica aguda extrema. Pero la consistencia no es líquida ni gaseosa. La pared del estómago está al límite de la ruptura mecánica. El forense palpó el órgano. Su ceño se frunció tras la mascarilla quirúrgica. Dentro de esa bolsa muscular no había quilo, no había restos de comida digerida. Se sentían formas duras, aristas, bordes afilados. La tensión en la sala de autopsias aumentó. La educación médica enseña a esperar lo inesperado, pero la anatomía patológica de un niño de la calle a menudo revela horrores que superan los libros de texto. Pinzamos el esófago distal y el duodeno. Vamos a extraer el estómago intacto y abrirlo fuera de la cavidad. Necesito documentar con precisión el contenido gástrico. Esto dejó de ser una simple autopsia por accidente de tráfico. Era el atardecer. El cielo de la ciudad se teñía de un morado sucio por la contaminación. El chavo deambulaba sin rumbo cerca de un gran cruce vial. Su mente estaba nublada, sus pasos eran erráticos, tropezando ocasionalmente como si el suelo estuviera inclinado. La debilidad extrema lo había sumido en un estado de sopor. La visión se le oscurecía por los bordes. Ya no siento las piernas, y mi panza me duele mucho. Está muy pesada. Se abrazaba el estómago, que sobresalía de forma grotesca bajo su camiseta rota. Sentía puntadas internas terribles. Se sentó en el borde de la acera, intentando recuperar el aliento. En ese momento, un hombre de traje que caminaba a paso apresurado y hablaba por un teléfono celular, pasó junto a él. Al sacar su billetera del bolsillo del pantalón, una moneda gruesa y brillante de 10 pesos se le resbaló y cayó rodando hacia la calle, deteniéndose justo en el carril de alta velocidad. Maldición, no tengo tiempo para esto. El hombre siguió caminando, ignorando la moneda. Para él, 10 pesos no eran nada.
Pero para el chavo, esa moneda, brillando bajo la luz de los faroles que comenzaban a encenderse, representaba la salvación. Representaba el pan dulce, la torta, la mitigación del ardor que lo estaba devorando por dentro. 10 pesos, con eso me alcanza. Con eso ya no me duele. Sin mirar, impulsado por una necesidad instintiva y primaria, el niño se puso de pie, arrastró los pies fuera de la acera y se adentró en el asfalto. No miró a la izquierda. No vio las luces delanteras. No escuchó el rugido del motor acelerado de un vehículo deportivo que cruzaba la intersección a exceso de velocidad para ganar el semáforo en ámbar. Quítate del camino, mocoso. El sonido del claxon fue ensordecedor, pero ocurrió una fracción de segundo antes del impacto. El parachoques de metal golpeó el costado izquierdo del frágil cuerpo del niño con la fuerza de un ariete. El crujido de las costillas rompiéndose sonó más fuerte que el frenazo de las llantas. El chavo fue proyectado por el aire, girando violentamente antes de estrellar su cabeza contra el pavimento rígido. El vehículo deportivo se detuvo un instante. El conductor vio por el retrovisor el pequeño bulto inerte en el asfalto, un charco de sangre oscura expandiéndose rápidamente bajo su cabeza. Pisó el acelerador y huyó, perdiéndose en el mar de luces de la avenida. El chavo quedó tirado en la calle, su pequeña mano extendida, a centímetros de la moneda que nunca pudo alcanzar. El dolor duró apenas un instante antes de que el mundo se apagara por completo, sumiéndolo en el frío vacío. En la frialdad de la morgue, el estómago del niño descansaba sobre una gran bandeja metálica de disección. El doctor Arispe tomó las tijeras enterótomas, diseñadas específicamente para abrir intestinos sin dañar la mucosa interior. Vargas, asegúrese de que la cámara tenga buen enfoque y haya luz suficiente. Voy a realizar una incisión a lo largo de la curvatura mayor del estómago. La tensión parietal es extrema, espere salida a presión. Cámara lista, doctor. Grabando. Doctor, eso no es comida. Es basura. Por Dios santo, describiendo el contenido gástrico, se extrae un volumen aproximado de 700 gramos de material heterogéneo no digerible. Estamos ante un caso severo y avanzado de síndrome de pica. ¿Pica? ¿El trastorno de ingestión de sustancias no nutritivas? Así es. Desde un punto de vista fisiopatológico, la pica se asocia frecuentemente con deficiencias nutricionales extremas, como la falta de hierro o zinc. Busca en el entorno. Arispe tomó unas pinzas largas y comenzó a separar metódicamente el contenido sobre compresas quirúrgicas blancas. El inventario de lo que el niño había tragado en sus últimos días de vida era un testimonio desgarrador de su soledad y abandono. Registro de elementos encontrados en la luz gástrica. Múltiples fragmentos de papel periódico parcialmente desintegrados, trozos de cartón corrugado. Observe aquí, Vargas. Hay aproximadamente 200 gramos de tierra vegetal y arena gruesa, formando un besoar de lodo en el antro gástrico, bloqueando parcialmente el píloro. Eso explicaría el dolor que debió sentir y el abdomen tan distendido. El estómago no podía vaciarse hacia el intestino. Estaba obstruido. Correcto. La obstrucción gástrica era casi total. Pero hay objetos más peligrosos aquí. Piezas que causaron laceraciones internas antes del accidente. El inventario de objetos extraídos continuaba revelando hallazgos cada vez más dolorosos y sorprendentes. Arispe limpiaba cada pieza con suero fisiológico antes de dictar su descripción. Se recuperan 3 corcholatas de botellas de refresco de vidrio, los bordes metálicos están oxidados y han provocado microcortes en la mucosa. Una pequeña piedra de río redondeada. Restos de envoltorios de plástico de frituras comerciales, masticados y comprimidos. Doctor, mire eso que está enredado en el plástico. Parece cabello. Con cuidado, Arispe separó una masa oscura y fibrosa con las pinzas. Era un tricobesoar en formación, una bola de pelo. Pero no era solo cabello humano, había fibras sintéticas. Es una tricofitobesoar. Contiene cabello, pero también hilos de algodón y fibras de nylon, posiblemente arrancadas de su propia ropa o de trapos que encontró. Y aquí, en la curvatura menor, incrustado en el tejido inflamado, el doctor extrajo algo diminuto y lo colocó bajo la lupa forense. Era un pedazo de plástico duro de color rojo. Es una pieza de un juguete. Un bloque de construcción de plástico, tipo Lego. Y junto a él, monedas. 3 monedas de baja denominación, de 1 y 2 pesos, que han sido parcialmente corroídas por el ácido clorhídrico del estómago.
Se comió el dinero, doctor. En lugar de comprar comida, se tragó las monedas. El nivel de alteración neurológica debió ser altísimo. El dolor, Vargas. Cuando el hambre supera el umbral del dolor físico agudo, el individuo traga instintivamente algo sólido para simular el peso fisiológico de una comida real. Las terminaciones nerviosas del estómago, al dilatarse, envían señales de saciedad falsa al cerebro. Se llenó de tierra, de basura y metal, solo para apagar el fuego del hambre por unos instantes. El silencio en la sala volvió a caer, pesado y solemne. Ante ellos no solo estaba el cadáver de una víctima de tránsito, estaba la evidencia palpable del fracaso de la red de protección social. El cuerpo del niño era un museo de los desechos de una ciudad que lo ignoró hasta matarlo. Procederemos a examinar el intestino delgado. Aunque, dada la magnitud del bloqueo en el píloro, dudo que mucho de este material haya logrado transitar hacia el duodeno. Este niño sufría de un cuadro clínico de desnutrición marasmática con complicación de pica, que inevitablemente lo habría llevado a una perforación gástrica o a una sepsis peritonitis en cuestión de días, de no haber ocurrido el traumatismo. Días antes del accidente final, una tormenta eléctrica azotaba la ciudad. El agua caía a raudales, inundando las alcantarillas y arrastrando la mugre de las calles. El chavo se había refugiado en un rincón apartado de un terreno baldío, acurrucado dentro de un viejo barril de madera que alguna vez albergó aceite industrial. El espacio era minúsculo, apestaba a químicos y madera podrida, pero lo protegía de la lluvia helada. Tengo mucho frío, y mi panza hace ruidos raros. La fiebre comenzaba a nublar su entendimiento. La infección en las lesiones de su piel se esparcía. Temblaba incontrolablemente. La ciudad era indiferente a su sufrimiento. Los autos pasaban levantando olas de agua sucia. Dentro del barril, la oscuridad era casi total. Su mente divagaba, recordando tiempos lejanos en los que alguna vez tuvo un hogar, una cama o el sabor de una comida caliente, pero esos recuerdos se fragmentaban. No hay comida, no hay tortas, no hay pan. El instinto básico lo obligó a buscar en sus bolsillos. Encontró un pedazo de gis con el que jugaba a dibujar rayuelas, y una tapa metálica de refresco que había guardado porque le gustaba el color brillante. El dolor en su estómago era tan agudo que lo hacía doblarse por la mitad. Su cerebro, intoxicado por la falta de nutrientes, ordenó una acción desesperada para silenciar la agonía. Sin dudarlo, el chavo se llevó el pedazo de yeso a la boca. Lo masticó, sintiendo el polvo amargo y seco cubrir su garganta, y lo tragó con dificultad, obligándolo a bajar sin agua. Pero no fue suficiente. La cavidad vacía exigía más. Tomó la tapa metálica. Es como un dulce. Un dulce muy duro. Introdujo la chapa metálica en su boca. Sus pequeños dientes infantiles rasparon el metal antes de que sus músculos faríngeos la forzaran a pasar hacia el esófago. El dolor al tragar fue agudo, rasgando levemente la garganta, pero una vez en el estómago, la sensación de plenitud falsa, el peso de un objeto denso deteniendo las contracciones gástricas, le proporcionó un retorcido y momentáneo alivio. Lloró en silencio, abrazando sus rodillas, tragando tierra de sus propias manos para rellenar el vacío, cerrando los ojos para esperar que el sueño le permitiera olvidar que estaba vivo. En la morgue, las horas avanzaban. El doctor Arispe y el asistente Vargas habían completado el examen de los órganos abdominales y pélvicos, y finalmente, la disección craneal. Tras retirar la bóveda craneal con la sierra oscilante, Arispe evaluó el cerebro del niño. Evaluación macroscópica del encéfalo. Presencia de hematoma subdural y epidural extenso en el hemisferio derecho, debajo de la fractura con hundimiento. Hay edema cerebral generalizado con signos de herniación amigdalina. El daño neurológico fue catastrófico e incompatible con la vida de forma instantánea. El impacto en la cabeza fue el golpe de gracia, doctor. Así es. Sin embargo, observe el parénquima cerebral en sí mismo. Hay atrofia cortical leve, los surcos están ensanchados. El cerebro de un niño de esta edad debería estar en pleno desarrollo neuronal, con surcos apretados. Esto es un efecto directo de la desnutrición crónica. Su cerebro literalmente se estaba consumiendo a sí mismo para obtener energía basal. Arispe dejó el cerebro en formol para estudios histológicos posteriores. Comenzó a lavar el instrumental, sintiendo un peso enorme en los hombros que no provenía de la fatiga física, sino de la carga emocional que este caso específico le había impuesto.
Retiró sus guantes llenos de sangre cadavérica y los desechó en el contenedor rojo de residuos peligrosos. Concluyendo los hallazgos macroscópicos. La causa directa de muerte será registrada como politraumatismo secundario a atropellamiento por vehículo automotor, siendo el traumatismo craneoencefálico severo y el hemotórax masivo las lesiones mortales. Como causas concurrentes o contribuyentes, debemos listar la desnutrición calórico-proteica severa y el síndrome de pica con obstrucción gástrica parcial. Si no lo mataba el coche, lo habría matado su propio estómago o una infección en unos días más. Lo mató algo peor que el vehículo o la basura que tragó, Vargas. Lo mató un ecosistema de indiferencia. Limpia el cuerpo, satura las incisiones con técnica estética. Vamos a devolverle la dignidad en la muerte que le fue negada rotundamente en la vida. El asistente Vargas asintió solemnemente, tomando aguja e hilo de sutura gruesa. Comenzó el laborioso proceso de cerrar el cuerpo vacío del niño, cosiendo la incisión en I, intentando ocultar las cicatrices del procedimiento forense, aunque las cicatrices del abandono permanecerían grabadas para siempre en el archivo policial. El doctor Arispe se sentó en el pequeño escritorio de metal ubicado en la esquina de la sala de disección. Encendió la grabadora de voz para dictar sus notas finales y la conclusión pericial del caso, pero antes de hablar, se frotó los ojos cansados. Afuera, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las pequeñas ventanas esmeriladas de la morgue, anunciando el inicio de un nuevo día en la ciudad ajena a la tragedia. Notas de conclusión pericial. Sujeto masculino no identificado. Este caso representa de manera cruda y alarmante las consecuencias fisiológicas y anatómicas del abandono infantil extremo. La presencia del síndrome de pica, materializado en la ingesta masiva de tierra, plástico y metal, no debe ser interpretada como una simple curiosidad patológica. El doctor miró hacia la camilla donde el cuerpo del niño, ahora limpio y envuelto en una sábana nueva y blanca, aguardaba ser trasladado a las cámaras frigoríficas. Desde una perspectiva médico-educativa, este hallazgo evidencia cómo el organismo humano, empujado al límite de la privación nutricional, altera los instintos de preservación. La pica en niños en situación de calle es un grito silencioso y biológico de auxilio. Es la somatización del hambre absoluta, que fuerza al individuo a mutilar sus propios órganos internos en un intento fútil por simular saciedad. Arispe hizo una pausa, aclarando su garganta. Su tono, habitualmente clínico e impasible, denotaba una profunda tristeza profesional. El traumatismo craneal fue la fuerza mecánica que detuvo su corazón, pero la desnutrición, la vulnerabilidad y la ceguera social de nuestro entorno fueron las fuerzas que lo empujaron bajo las ruedas. El expediente toxicológico y patológico de este niño servirá como material educativo para estudiantes de medicina, documentando los efectos devastadores del marasmo y el abandono. Sin embargo, como sociedad, el fallo es sistémico y moral. Apagó la grabadora. El zumbido de los extractores de aire volvió a reinar en la sala. El asistente Vargas terminó de cubrir el cuerpo y lo empujó suavemente hacia el pasillo de refrigeración. El cadáver del niño, etiquetado únicamente como un número y un apodo callejero, se perdería en la burocracia de los cuerpos no reclamados, destinado muy probablemente a una fosa común. Así terminaba el expediente de El Chavo. Una autopsia que desenterró no solo tierra y plástico de un estómago roto, sino que expuso el tejido enfermo de una sociedad que permite que un niño recurra a tragar piedras para engañar a la muerte. El conocimiento médico obtenido de su cuerpo inerte quedaría en los libros, una macabra lección de anatomía forense sobre los horrores que sufre el cuerpo humano cuando es exiliado de la humanidad. El doctor Arispe apagó las luces de la sala, dejando que las sombras cubrieran finalmente los restos de quien nunca tuvo nada, ni en la vida, ni en la muerte.